Bueno, gente, ¿cómo andan? En este segundo video, lo que vamos a hacer es continuar un poco con la presentación de la psicología social como un campo que habíamos empezado la vez pasada y vamos a empezar a abrir un poco la mirada. Yo les decía en el video anterior que en la psicología social hay una forma particular de hacer psicología social que es como la dominante o por así llamarla la hegemónica. Es como lo que se suele entender por psicología social cuando hablamos de psicología social en prácticamente todo el mundo, pero que obviamente no es la única. Así que la idea de esta exposición es que empecemos a abrir un poco la mirada y a enterarnos de otras maneras de hacer psicología social o otras maneras de entender la psicología social que además vamos a estar viendo en el resto de esta materia. Así que vamos a ir conociendo algunos de los apellidos que nos van a acompañar en las próximas unidades. Para esta exposición me voy a guiar mayormente en el texto de, miren, un segundo, en el texto de Stramiana y Garrido, que cuenta un poco hacia atrás la historia de la psicología social, o sea, que se va hacia los orígenes de la psicología social, y también me voy a guiar por el texto de Marisa Montero, que cuenta un episodio particular de la psicología social que es cerca de los años 70. Así que ahí vamos a estar viendo, como si se quiere, una especie de mirada, no digo histórica porque no voy a hacer un recorrido histórico por la psicología social, pero sí ver cómo en distintos momentos de la psicología social esta disputa entre una forma particular de hacer psicología social se fue poniendo un poco ahí en tensión con otras corrientes y con otras miradas. Después ustedes tienen el texto también de Castorina o de Talac, que son dos filósofos de la psicología. Son dos, en realidad, epistemólogos, gente que lleva adelante la reflexión de la ciencia y para eso utilizan herramientas de la filosofía, pero ellos se centran un poco en lo que es la psicología, pero yo creo que muchas de esas críticas, dado que la psicología social es un campo muy influenciado por la psicología, muchas de las críticas que ellos hacen, que ellos le hacen a la psicología, podría ser recontra aplicable a la psicología social mainstream. Así que si tienen ganas de chusmear un poco cómo es que se hace epistemología o cómo es que se hace filosofía, tienen también esos dos textos, que son el de Castorina y el de Ana Talac, que por cierto son dos investigadores argentinos. Así que bueno, vamos a empezar un poco con este recorrido. Pero dado que vamos a estar metidos en el campo de la reflexión científica, en realidad de la reflexión científica de la ciencia, o sea, vamos a estar mirando un poco lo que es la ciencia de la ciencia, necesitamos alguna herramienta epistemológica. Y la primera herramienta epistemológica, la primera herramienta conceptual epistemológica que vamos a adoptar para poder mirar a este campo es la idea de paradigma. La idea de paradigma es algo que ustedes van a trabajar probablemente en materias ligadas con la epistemología o con la historia de la ciencia. La idea de paradigma es una idea que introdujo este señor que tenemos acá en el dibujo, que es Thomas Kuhn, Thomas S. Kuhn. Es un historiador y filósofo de la física, especialmente de la física del siglo XIX, que él entra en una discusión ahí con otros filósofos acerca de cómo entender la ciencia y cómo poder explicar el desarrollo de la ciencia. Ahí Thomas Kuhn lo que va a proponer es que básicamente, o por lo menos dentro de la historia de la ciencia física, lo que tenemos es que existen distintos momentos en los que hay como una forma particular de pensar el mundo, una forma establecida, si se quiere, de hacer ciencia en relación con una forma particular de pensar el mundo. Y eso él lo va a llamar paradigma. La idea es que quienes toman parte de ese paradigma, es decir, quienes están entrenados científicamente en ver el mundo de acuerdo con ese paradigma, por lo general van a ver un mundo distinto de quienes estén entrenados en otra manera de hacer ciencia. Es decir, quienes estén entrenados, si se quiere, en una visión alternativa. Lo que Kuhn decía es, guarda que básicamente las grandes teorías o los grandes programas científicos están hablando
en lenguajes totalmente distintos porque viven en mundos totalmente distintos, o sea, entienden totalmente distinta la composición del mundo y eso hace que distintos paradigmas sean de alguna manera inconmensurables, es decir, que no puedan tener una unidad de medida conjunta, que no puedan estar hablando y que uno no pueda decir, bueno, yo agarro este fenómeno y lo estudio con esta teoría y lo estudio con esta otra teoría y entonces estamos viendo lo mismo, hay algún punto en contacto. Lo que él va a notar es que en la historia de la ciencia lo que suele pasar es que cada teoría, cada manera de hacer ciencia directamente vive, pareciera que vive como en mundos distintos. De hecho, él va a sugerir que los paradigmas, de hecho, están compuestos por un montón de cuestiones, entre ellos compromisos ontológicos, es decir, maneras de entender de qué está compuesto el mundo. Además, cada paradigma va a tener su propia manera de trabajar, va a tener sus grandes ejemplos, sus grandes campeones, digamos, a la hora de investigar y de proponer una manera de entender el mundo. Además va a tener, si se quiere, una cierta selección de grandes problemas con los que se está trabajando. Lo que le importa a un paradigma no necesariamente va a ser lo que le importe a otro paradigma. Y además van a tener distintos valores. Y la idea de valor es una idea bastante particular de la epistemología. La idea de valor tiene que ver con aquello que obviamente valoramos, o sea, con aquellas cosas que nos importan, y hay valores que son internos a la filosofía de la ciencia o a la ciencia, como por ejemplo la objetividad es un valor, pero a ver, también podemos pensar en términos de valores que tienen que ver con una teoría. Hay teorías que son más elegantes, hay teorías que son más concretas, más sucintas, hay teorías que tienen mayor o menor capacidad explicativa en un dominio particular de fenómenos. Todos esos son valores que, si se quiere, son epistémicos. Ahora, también pasa que los paradigmas vienen asociados a ciertos valores sociales. Es decir, que vamos a encontrar que hay algunas teorías, algunas formas de hacer ciencia que tienen en mente un valor tipo, por ejemplo, defender la libertad, mientras que hay otras teorías, hay otras maneras de hacer ciencia que se proponen como valor importante, por ejemplo, dar cuenta de las injusticias del mundo. Entonces, los paradigmas, las maneras de hacer ciencias, también van a estar vinculados no solamente con cuestiones teóricas, con cuestiones internas, si se quiere, a la ciencia, sino que también van a estar vinculados con cuestiones que tienen que ver con valores sociales. ¿A qué viene todo esto? Bueno, esto viene a que en la psicología han habido momentos donde uno podría decir, che, pareciera que se está armando un paradigma. En las ciencias duras es más clara la historia de la ciencia. En ciencias sociales, humanas, donde hay muchas teorías dando vuelta, donde hay una enorme discusión, no es tan claro de que haya paradigmas. De hecho, en la sociología se suele decir que es una ciencia preparadigmática porque no ha logrado constituir una forma particular de hacer sociología que sea hegemónica, sino que hay un montón de escuelas que hacen sociología de distintas maneras. En psicología pasa algo más o menos parecido, pero pareciera que la psicología sí está un poco más cerca de tener un paradigma, porque el hecho de tener una aplicación en la clínica y ese tipo de cosas hace que de alguna manera como que se uniformice o que se vuelva un poco más consistente el desarrollo de la disciplina y pareciera que hay una especie de paradigma en la psicología. Básicamente ustedes van a ver en el texto de Marisa Montero que de alguna manera ella está diciendo, che, sí hay un paradigma para la psicología social, o sí se ha ido constituyendo un paradigma para la psicología social desde los inicios de la psicología social hasta más o menos los 60-70, que es el episodio que ella está relatando, que desde distintos espacios, ella se concentra en lo que pasa en Latinoamérica, que desde ahí se empieza a criticar a ese paradigma y pareciera que surgen distintos paradigmas emergentes, es decir, distintas maneras de hacer psicología social que compiten con esa psicología social hegemónica o mainstream o paradigmática, pero no obstante no se han generado revoluciones paradigmáticas, es decir, que un paradigma no ha sido seguido por otro paradigma generando una especie de cambio total o revolución entre maneras de hacer psicología social, y creo que eso es un poco el escenario en el que estamos hoy. Hay un paradigma, si se quiere,
o una teoría dominante, una manera dominante de hacer psicología social. Y hay, aparte, visiones críticas o paradigmas emergentes que no parecen tener la fuerza suficiente como para destronar esa manera de hacer psicología social y reemplazarla, pero sí están ahí y sí creo que se va haciendo cada vez más notorio que no hay una única manera de hacer psicología social, o sea que el paradigma dominante de alguna manera ya no tiene la fuerza que solía tener en otras décadas. A ver, un segundo, tengo un problema por acá. Ahí está, listo. Bueno, y la vez pasada, la vez pasada me refiero al video anterior, yo les contaba acerca de una psicología social mainstream, que es una psicología social muy condicionada por los intereses, por la manera en que se hace psicología, más que sociología. Ustedes van a ver que de hecho en la historia, en los orígenes de la psicología social, hubo una disputa entre la sociología y la psicología por ver cuál de las dos disciplinas de alguna manera iba a influenciar ese nuevo campo. Se hicieron propuestas desde la psicología, se hicieron propuestas desde la sociología, y la que terminó dominando de alguna manera, especialmente a partir del trabajo de Allport, que es un psicólogo que lo vamos a ver más adelante, es que terminó siendo dominante la manera de hacer psicología social en la línea de la psicología. Es decir, una psicología social psicológica por sobre una psicología social sociológica. Bueno, ¿en qué consiste entonces este debate, este cruce, estas peleas, estas disputas que se están dando en el campo de la psicología social entre la psicología social hegemónica y las críticas que son quienes le discuten? Bueno, hay un montón de dimensiones de esa discusión o un montón de preguntas de esa discusión que las podríamos de alguna manera puntualizar. Una de ellas, una de esas preguntas que nos podemos hacer para ver cómo es que se ordena ese conflicto es, por ejemplo, bueno, ¿cómo se construye la unidad de análisis de la psicología social? Para alguna psicología social, esa unidad de análisis, o sea, el objeto de su estudio de la psicología social son los individuos aislados. Es decir, individuos que son tomados cada uno como si no fuesen parte de un grupo más grande, si es que como que no existan, por ejemplo, una unidad un poco más colectiva. Distinto es si directamente ponemos el foco en los grupos sociales. Hay toda una corriente de psicología social que trabaja con grupos y no tanto con lo que pasa en la cabeza del individuo. Recuerden que la vez pasada cuando hablábamos de mainstream, y lo vamos a ver ahora en un cachito, decíamos que para la psicología social mainstream lo que interesa es lo que pasa en la cabeza, porque eso después se traduce en situaciones sociales. Pero lo que importa es lo que está pasando dentro de la cabeza. Entonces, podemos pensar individuos, podemos pensar grupos. Vamos a ver que hay una psicología social que le interesa la cultura directamente y que su objeto de estudio es la cultura. Mientras que para otros el objeto de estudio de la psicología social por ahí es la sociedad directamente, y a veces se arman estas especies de definiciones donde lo que importa es la manera de entender la relación entre el individuo y la sociedad. Para algunas psicologías sociales van a poner el foco en lo que pasa en el individuo para ver cómo eso se refleja en la sociedad. Otras psicologías sociales van a mirar la sociedad para ver cómo la sociedad de alguna manera condiciona o se refleja en la cabeza de los individuos. Entonces, esa relación individuo-sociedad, que también tiene que ver con cómo se constituye la unidad de análisis, también es una relación problemática y bueno, la psicología social también está discutiendo cómo es esa relación. ¿Qué es causa de qué es factor de qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Después vamos a ver que hay otras psicologías sociales que justamente están pensando distintas maneras de entender esas relaciones entre el individuo y la sociedad, como por ejemplo, qué es lo que pasa con la influencia entre personas, cómo es que se dan los conflictos, cómo es que se pueden llegar a ordenar los conflictos. Entonces, todo ese campo, todas esas enormes diferencias tienen que ver con cómo entienden distintas escuelas, distintas corrientes a su unidad de análisis. Después, otra disputa epistemológica tiene que ver con cuáles son las metodologías empíricas que de alguna manera garantizan la cientificidad. Es decir,
vamos a ver que distintas escuelas de psicología tienden a trabajar con distintos métodos porque entienden que esa es la manera en que se hace una ciencia rigurosa. Gran parte de la psicología social dominante ha estado, o la hegemónica, ha estado muy cruzado por una influencia de la biología y por la influencia de la psicología, en los que básicamente reinan dos métodos. El método de los experimentos, que tiene por objeto aislar fenómenos, aislar factores, en realidad aislar causas en una situación particular, y también tomado de la psicología el método estadístico, que es básicamente la psicometría, que es el uso de métricas y de estadísticas para entender lo psicológico, que entre otras cosas sirve para poder entender las diferencias individuales. Y desde ahí poder de alguna manera reconstruir como tipos de personas. Esto vamos a ver que se usa mucho, por ejemplo, para estudiar la personalidad. Después entendemos que hay otras corrientes de psicología social que, que entienden que el método más adecuado para su objeto de estudio no son ni los experimentos ni los métodos estadísticos, sino que lo que les interesan son los métodos más cualitativos, es decir, el uso de investigaciones con entrevistas, con observación participante, con análisis de discurso, porque son métodos que de alguna manera permiten recoger la voz de los actores involucrados. Entonces, eso también es la cuestión metodológica, vamos a ver que también es parte de la disputa acerca de cómo hacer psicología social. Otra pregunta es, bueno, ¿cuál es el objetivo de la empresa científica? Es decir, ¿cuál es el objetivo de la psicología social? Para algunos, el objetivo es controlar los comportamientos, es decir, por ejemplo, optimizar los rendimientos de un equipo de trabajo o, por ejemplo, seleccionar personal. Hay mucha psicología social que que se ha formado en atención a esas necesidades. Después, para otros, la psicología social es una empresa medio política, y el sentido de la psicología social es, por ejemplo, defender el individualismo, defender al individuo y defender su libertad individual. Esto es porque gran parte también de la psicología social, sobre todo la anglosajona, tuvo como principal tema de trabajo durante mucho tiempo pensar a los regímenes medio colectivos, ya sea el socialismo por un lado, pero también el nazismo. Entonces, hay mucha psicología social que ha estado cruzada por por estos problemas, por ejemplo, del nazismo, y que por eso toma como uno de sus objetivos defender la libertad del individuo. Porque ubican a un individuo frente a una sociedad entendida con todas estas cuestiones medio colectivas, y bueno, se pone como el objetivo de defender a ese individuo, de defender su libertad, en una visión medio liberal en el sentido norteamericano, ¿no? Por ahí no en el sentido de lo que hoy por hoy hablamos de liberalismo. Otras psicologías sociales tienen otra visión, por ahí se hace más evidente en las psicologías sociales que se empezaron a armar en los 60, 70, especialmente desde Latinoamérica, por ejemplo, que son psicologías sociales políticamente orientadas hacia la transformación del orden social, porque entienden que en su campo de estudio, que es el campo de los grupos sociales, que es el campo de cómo grandes grupos sociales interactúan entre sí, ahí lo que se observa es que esos grupos sociales no tienen el mismo poder, no tienen la misma posición en la sociedad, entonces de lo que estamos hablando en última instancia es de dominación, es decir, de que hay grupos que están arriba de otros grupos y se ponen como objetivo transformar esas condiciones de vida. Vamos a ver que, bueno, con esto, por ejemplo, lo vamos a ver ahora con Pigeon Rivière, vamos a ver que también con los trabajos de Moscovici, vamos a ver que sus definiciones de la psicología social bien podrían ser definiciones dadas, por ejemplo, por Bourdieu, por sociólogos como Bourdieu. Después, bueno, para otras psicologías sociales un poco más cercanas a esta idea del mainstream, de la psicología social hegemónica, el objetivo es generar un conocimiento que pueda ser objetivo y universal, es decir, un conocimiento que se pueda expresar en términos de leyes
que de alguna manera hablan para un sujeto de esta sociedad o para un sujeto de cualquier otra sociedad, ya sea una sociedad oriental, en otro momento histórico particular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las disciplinas que además son pertinentes para el estudio del fenómeno de lo psicosocial? Para algunas psicologías sociales pareciera que la manera de ampliar su mirada es recurriendo a lo que se conoce como las ciencias del comportamiento, es decir, a la psicología, a las neurociencias, y a ese tipo de conjuntos de ciencias. Para otros tiene que ver con las ciencias de la acción, de modo tal que se acercan un poco más por ahí a la sociología. Vamos a ver que hay psicologías sociales cuyos conceptos apuntan hacia la comunicación y la cultura. Entonces ahí tienen como una especie de diálogo con disciplinas que van un poco más por el palo de la historia, por el palo de entender lo cultural, por la antropología, por ejemplo. Y bueno, y hay otras psicologías sociales que, por ejemplo, tienen un diálogo un poco más fluido con la filosofía, mientras que otras no tienden a pensar a la cuestión de la constitución de un sujeto en sociedad como un problema necesariamente filosófico, así que tienen como otra mirada un poco más empirista, vamos a llamarla. Ahí está. Bueno, todas estas discusiones nosotros podríamos de alguna manera rastrearlas en las distintas maneras de entender a la psicología social por sus principales autores. Y eso es un poco lo que quería hacer ahora en este pedacito, que es, vamos a ir a ver algunas citas textuales o casi textuales, tomadas de distintos autores de la historia de la psicología social con distintas corrientes, distintas escuelas, y vamos a ver cómo es que ellos definen a la psicología social para ver si podemos de alguna manera desmenuzar esas definiciones y ver cuáles son un poco las decisiones que están tomando. Digo, cómo recortan al individuo, cómo proponen esa relación entre el individuo y la sociedad, etc. McDougall es, todos estos autores que tenemos acá, tanto McDougall como Allport, son psicólogos sociales que vienen del campo de la psicología, es decir, que tienen un compromiso fuerte con la manera de hacer ciencia que tiene la psicología. Estos dos autores, tanto McDougall como Allport, son autores de la historia, de los orígenes de la psicología. McDougall es uno de los primeros psicólogos que publica un manual de psicología social, es decir, uno de los primeros psicólogos que de alguna manera está luchando por la institucionalización de la psicología social como disciplina. Y Allport ya lo agarra en un momento un poco más establecido, pero Allport es quien de alguna manera va a marcar el desarrollo de la psicología social hegemónica, mainstream, anglosajona, durante varias décadas. Y de hecho, si se quiere, uno podría rastrear a la psicología social que veíamos en el video pasado, con Baron y Bern y con Cassim, que dan una imagen de lo que es la psicología social. Hoy vamos a ver que está bastante vinculada con esta manera de entender a la psicología. Bueno, ¿qué es lo que nos dice McDougall? McDougall va a decir que el objetivo de la psicología social es mostrar cómo, dadas las inclinaciones y capacidades naturales de la conciencia individual, lo que se conoce como instinto, es decir, lo que está dentro de cada uno de nosotros por nuestra constitución biológica de alguna manera, va a ver cómo viendo esas capacidades naturales de la conciencia individual, eso moldea las sociedades. Es decir, que McDougall de alguna manera lo que está proponiendo es que nosotros podemos entender a las sociedades yendo a estudiar aquellas cosas que son innatas, que son instintivas en el individuo. Acá McDougall está siguiendo una corriente de psicología que hace de la idea de instinto, que es casi biológica, o sea que acá tenemos una psicología social que recurre a la psicología y una psicología que a su vez recurre a la biología. Es todo un caminito de influencias ahí entre disciplinas. Y obviamente muy cruzada por la idea de instinto, que vamos a ver es una idea que en la psicología se discutió un montón y en la cual tiene mucho para decir, o por lo menos en cuyo tratamiento podemos ubicar también al trabajo de Freud,
porque Freud discute mucho con el entendimiento de la idea de instinto. Eso con McDougall, que como les decía, está en los orígenes de la psicología social. Vamos a adelantar un par de años en esa historia, en ese recorrido, y llegamos al nombre de Floyd Allport. Allport es un apellido sobre el que vamos a volver un par de veces, particularmente cuando hablemos de la teoría de las actitudes, cuando entremos en la unidad de la teoría de las actitudes, que es uno de los principales programas teóricos de la psicología y de la psicología social. Allport va a decir que el objetivo de la psicología social es estudiar la conducta del individuo en tanto y en cuanto ésta estimula a otros individuos, o es en sí misma una reacción a la conducta de aquellos. Vamos a desmenuzar un poquito este primer pedacito de definición. Súper interesante que hasta acá Allport, fíjense, no está ni mencionando nada que esté por afuera del individuo. Él dice que lo que tenemos que estudiar es la conducta del individuo en cuanto ésta, de alguna manera, reacciona o interactúa con otros individuos. O sea que afuera del individuo, lo que está viendo Allport no es la sociedad. Afuera del individuo, lo que Allport ve es otros individuos. Sigamos un cachito. Dice, la psicología social no debe ser situada en contradicción con la psicología del individuo. Es una parte de la psicología del individuo cuya conducta estudia en relación a ese sector de su ambiente que son sus semejantes. Es decir que esta pequeña definición es directamente ya una confesión. Acá lo que hay es un reduccionismo evidente. Acá lo que está diciendo es la psicología social es una parte de la psicología individual, o sea, la psicología, y ahí de alguna manera está reduciendo la psicología social a la psicología. ¿Y por qué la está reduciendo? Y porque en la cabeza de Allport básicamente no hay otra cosa más que individuos. O Allport va a decir que en su manera de entender al mundo de lo social es básicamente un mundo social compuesto de individuos, solo de individuos. Allport tiene una posición política explícita en contra de cualquier idea que sea más o menos colectiva. Allport tiene esta mirada de la psicología social porque atrás de la psicología social que le está proponiendo o atrás de la psicología que le está poniendo hay claramente un proyecto político y ese proyecto político es el proyecto del individuo y de la libertad del individuo. Entonces, por eso su definición de psicología social es una definición que parece que no hay nada por afuera del individuo. Incluso miren que cuando él dice lo que está en el ambiente, es decir, lo que está fuera del individuo, son sus semejantes, es decir, otros individuos. Para Allport pareciera que no hay una cultura, para Allport pareciera que esos individuos no tienen diferencias, que esos individuos no tienen grupos, que no hay una sociedad, que no hay una historia, son solamente individuos. Estos son apellidos que ya conocíamos, estos son los psicólogos que retomamos como una especie de muestra de lo que sería el mainstream, que son Baron y Cassin, que son los autores del manual. Ellos expresan una mirada que nos resulta como muy en línea con esa psicología social hegemónica, cruzada claramente por las influencias más de la psicología que de la sociología. Y que les decía, y que habíamos visto en el video pasado, que definen a la psicología social como la disciplina que busca las causas del comportamiento en situaciones sociales. Es decir, que lo que a ellos les entiende, lo que a ellos les importa es entender al pensamiento y a la conducta individual en situación social. Mismo dice Cassin y colaboradores, dicen que la psicología social es el estudio científico de la manera en que los individuos piensan, sientan y se comportan en un contexto social. O sea que acá ya hay una mirada un poco más amplia de aquello que puebla de alguna manera al dominio de lo social y de lo psicosocial, donde no son solamente individuos, acá ya tenemos individuos y situaciones sociales, o sea que acá ya hay como es, acá se identifica algo más que un individuo, pero el foco sigue estando puesto en el comportamiento y el pensamiento individual. Es decir, que la psicología social para el mainstream estudia la cabeza de los individuos antes que estudiar la sociedad, los grupos,
pero ubica a esos individuos en contextos sociales. Así como mencionábamos a McDougall y a Allport, podríamos irnos hacia atrás, es decir, volver un poco hacia los orígenes de la psicología social y esta vez empezar a mirar a los autores que abonan a la creación de este campo, pero que lo hacen desde la sociología. Y ahí tenemos a Ross, que es uno de los primeros autores que desde la sociología escribe un manual de psicología social. Y él lo que va a decir es que el objetivo de la psicología social es analizar las uniformidades debidas a causas sociales. Es decir, a él le interesan estudiar, sí, claramente a los individuos, pero no tanto como la causa, sino como el efecto. Él va a entender que las causas son sociales y que los individuos son un poco el efecto de esas causas sociales. O que obviamente los pensamientos y las acciones individuales son reflejo de causas sociales. Es decir, que acá ya tenemos una mirada que de alguna manera da vuelta esa relación entre estos elementos, entre individuo y sociedad. Después tenemos a Thomas, que junto con Snaniecki escriben uno de los principales trabajos del armado de la psicología social más sociológica, que tiene que ver con las actitudes. Básicamente ellos trabajan el problema de la inmigración y de los prejuicios, y ellos van a decir que la psicología social es la ciencia de las actitudes sociales. La actitud tiene que ver con la manera en que nosotros nos enfrentamos a algo. La actitud con respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser positiva o negativa. Es decir, alguien puede tener una actitud que lo mueva a querer usar la inteligencia artificial y otros pueden tener una actitud que de alguna manera los limite porque tiene una mirada negativa de ese fenómeno. La actitud es mayormente una cuestión de valoración de cómo es que nosotros nos posicionamos frente a algo. Bueno, ¿y qué es lo que estaban viendo ellos? Es que esas actitudes no son individuales, sino que esas actitudes son sociales. Que todo proceso social es el producto de la interacción entre la conciencia individual y una realidad objetiva. Eso ellos lo llaman, o sea, la realidad que tiene sentido, y ellos ahí ya empiezan a tomar un caminito que tiene que ver con los valores, o sea, con lo que la sociedad de alguna manera selecciona del mundo y que lo convierte en un objeto, que es una mirada que tiene que ver con una escuela de sociología y de psicología social que se está desarrollando en las primeras décadas del siglo XX, que es el interaccionismo simbólico, sobre el que vamos a hablar, no se preocupen. Después tenemos la definición de George Mead, que también es uno de los principales autores de esta corriente, que se conoce como interaccionismo simbólico, que van a poner el foco en la interacción y básicamente lo que ellos van a decir es que la psicología social es la ciencia que explica la interacción entre el sujeto y los grupos en los que se forman su pensamiento. A todas estas escuelas, a estas escuelas que están vinculadas con esto que llamamos interaccionismo simbólico, lo que les interesa es cómo se forma en la cabeza de los sujetos una mirada del mundo y ellos van a ubicar a esa constitución en la relación entre el individuo y los grupos. Pero acá hay algo interesante, que es que la manera de entender a los grupos es a través de la noción de rol. Y el rol es básicamente una noción social. La idea de rol es que, por ejemplo, existe el rol de padre, el rol de jefe, y distintas personas pueden ocupar ese rol, sin importar de sus cuestiones personales. Claramente, cuando uno juega un rol, imprime una cuestión personal, pero el rol es el rol, digo, el jefe es el jefe en todos lados y cómo nos vinculamos con un jefe, si bien hay millones de maneras, está cruzada por el hecho de que el jefe es el jefe, digamos, o el padre es el padre, o la madre es la madre, y que ese es un rol que tiene funciones, que tiene obligaciones, en las cuales de alguna manera se excluye a lo individual y a lo personal, y entonces es una definición claramente social o claramente sociológica. Vamos a adelantar un par de décadas
en la historia de la psicología social, y nos vamos a encontrar con Turner y Tagfeld, que son dos autores. Perdón, vuelvo un cachito para atrás, solamente para mencionar que esta visión de Thomas y de Mead, que es parte de lo que se conoce un poco como los precursores del interaccionismo simbólico, lo vamos a estar viendo, esta manera de entender la psicología social la vamos a estar viendo cuando hablemos de socialización, que es la unidad que sigue. Bueno, les decía, avanzamos un par de décadas en la historia de la psicología social y nos vamos a encontrar con Turner y con Tagfeld, que son dos psicólogos sociales que tienen una mirada bastante sociológica. A pesar de venir de la psicología, tienen una mirada bastante sociológica. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el objetivo de la psicología social es estudiar los aspectos sociales de la vida mental o el funcionamiento de la mente en la sociedad bajo la idea de una determinación mutua. Es decir, ellos van a poner, si bien les está interesando lo que pasa en la vida mental, ellos van a entender que esa vida mental no existe sin una sociedad y que hay una determinación, es decir, que hay una relación de paridad, de doble influencia entre la mente y la sociedad. Tagfeld, que es por ahí el apellido con el que, o el autor con el que vamos a hacer un poco de foco cuando nos empezamos a trabajar con la idea de identidad social, que también es una unidad en la materia, entiende que el objetivo de la psicología social es estudiar los efectos directos que la posición de los individuos en diversas partes del sistema social tienen su comportamiento y en su propia identidad. Es decir, que a Tagfeld también le interesa ver un poco la relación entre qué es lo que pasa en el individuo a partir de lo social, pero acá mete una idea que me parece que no puede pasar desapercibida, que es la idea de posición. Es decir, que Tagfeld entiende que los individuos tienen distintas posiciones en la sociedad. Es decir, que no somos todos iguales, que hay distintos espacios en la sociedad donde la manera en que nosotros nos pensamos a nosotros mismos está condicionado por eso. Pero no es que está condicionado por simplemente los grupos a los que pertenecemos. Están condicionados porque esos grupos tienen órdenes jerárquicos, porque hay grupos que están más valorados que otros, porque no es lo mismo en esta sociedad ser varón que ser mujer, que no es lo mismo en esta sociedad ser occidental que ser oriental, que no es lo mismo en esta sociedad ser rico que ser pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de la psicología social que ellos tiene que ver con esa relación entre el individuo y la sociedad, pero no la sociedad en abstracto, sino entre el individuo y cuál es la posición que ese individuo o que el grupo al cual pertenece juega dentro de ese entramado social. Es decir, que cuando piensa la sociedad, está pensando en una sociedad donde hay diferencias, donde hay inequidades, donde hay injusticias, donde hay grupos dominantes, donde hay grupos dominados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y un poco más, todavía más cerca de donde estamos parados hoy por hoy, esto es más década del 70, 70-80, vamos a encontrar al trabajo de Sergei Moscovici, que es el principal autor de la teoría de las representaciones sociales, sobre la que también vamos a hacer foco, es una unidad entera de la materia, es uno de los programas teóricos y metodológicos más pujantes de la psicología social sociológica o de la psicología social crítica. Uy. A ver si... Bueno, veremos. Creo que apagué algo, no sé qué. Bueno, Moscovici va a definir a la psicología social como directamente una ciencia moral y humanitaria que busca dar respuesta al empoderamiento de los sectores dominados para lograr su liberación. Pero lo voy a leer de vuelta porque creo que estoy tocando algo medio raro acá. Decía, el objetivo de la psicología social para Moscovici es ser una ciencia moral y humanitaria que busca dar respuesta al empoderamiento de los sectores dominados para lograr su liberación. Como definición de psicología social, digo, es bastante cercana a, por ejemplo, lo que Bourdieu entiende que debería ser la misión de la sociología. Es decir, que esta es una definición muy cruzada
por las influencias de la sociología. Es una definición que en sí no menciona su constructo principal, que es la idea de representaciones sociales, pero que la vamos a ver, así que no se preocupen, vamos a hacer foco en la teoría de las representaciones sociales y vamos a ver que cuando hablemos de representación social estamos trabajando con una idea que Moscovici la toma directa y explícitamente de Durkheim, que es la idea de representación colectiva, representación social. Entonces, acá tenemos una definición de la psicología social con una visión política y después tenemos un programa en la psicología social, una teoría en la psicología social que dialoga muchísimo con la sociología. De hecho, nosotros vamos a ver a Moscovici, vamos a ver a una autora que es como una de sus principales discípulas, que es Denise Jodelet, que Denise Jodelet hace ese mismo vínculo, pero no con la sociología, sino con la antropología. Entonces acá tenemos un programa que entiende que la psicología social, para ser social, tiene que dialogar con la sociología, y tiene que dialogar con la psicología, y tiene que dialogar aparte con los métodos de la sociología y de la antropología, y además lo hace con una visión política de hacia dónde debería ir la sociedad y cuál es el lugar que la ciencia tiene que ocupar en ese ideal. Y después vamos a hacer foco en Enrique Pillon Rivière, que es un psiquiatra argentino, es uno de los padres de la psicología social en Argentina. Ha fundado una de las principales escuelas de psicología social en la Argentina, que para él la psicología social es el estudio de los vínculos de un sujeto en relación. ¿Y para qué es ese estudio? Y bueno, para poder introducir modificaciones hacia un cambio social planificado. Acá ya hay una idea directamente marxista, o en los términos de Pillon Rivière, dialéctica, que fíjense que no hace foco ni en individuo ni en sociedad, hace foco en la idea del vínculo, es decir, en la idea de un individuo que se constituye en relaciones sociales. Para Pillon Rivière, ese individuo es un individuo cruzado, constituido por relaciones sociales, no es un individuo aislado, no es un individuo al que vamos a entender desde el instinto, desde lo que trae de sí mismo, sino que es un individuo que lo vamos a entender desde el vamos, digamos, inserto en una sociedad, y que particularmente lo vamos a ver desde el punto de vista de los vínculos, es decir, de las relaciones. Además, vamos a ver que, bueno, Pillon Rivière piensa toda la psicología como una empresa claramente política. Es muy interesante el recorrido de Pillon Rivière, porque Pillon Rivière era psiquiatra, o sea que es un tipo que arranca con una mirada de la psicología muy, muy cruzada por lo biológico. De ahí va a pasar al psicoanálisis, va a traer y va a trabajar mucho en la formación de lo que es el psicoanálisis en Argentina, de sus primeras instituciones, sus primeras asociaciones. Y una vez que entra en el psicoanálisis, se corre del psicoanálisis y empieza a pensar a la psicología social. De hecho, él incluso hasta en un momento habla de psiquiatría social, o sea, cuando estaban armando un poco todo ese nuevo movimiento. Y es muy interesante entonces ver cómo de alguna manera en su figura se va expresando todo un cambio que tiene que ver con cómo ir entendiendo un poco el fenómeno de lo mental y a la psicología social como un punto de llegada. Bueno, y les decía también, vamos a hacer foco en Pillon Rivière cuando hagamos foco en el pensamiento, en los aportes de Pillon Rivière para la psicología social. Tenemos una unidad también dedicada a sus aportes. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que vimos? Vimos que hay varias maneras de entender a la psicología social. Vemos que en esas distintas maneras de entender a la psicología social se define diferencialmente, es decir, se define entre distintas alternativas y en disputa, además, cómo entendemos a nuestra unidad de análisis, cómo entendemos cuáles son los métodos que mejor dan cuenta de esa unidad de análisis, y además cuál es el sentido de hacer psicología social, ya no pura y exclusivamente en términos científicos, sino también en términos políticos.
Todo este mapa así de diálogo, en última instancia, también se puede reducir, si se quiere, en esta pelea o en esta disputa entre una psicología social hegemónica, una psicología social dominante, anglosajona, y muy cruzada por la influencia de la psicología, frente a otras psicologías sociales que por ahí son más sociológicas, que tienen otros métodos distintos a los de la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese campo de discusiones alternativas lo vamos a llamar psicologías sociales críticas o, si quieren también, psicologías sociales sociológicas, porque están, como les decía, más cruzadas por esta influencia. ¿Y qué es lo que las psicologías sociales críticas le critican al mainstream? Por cierto, déjenme decir una cosita. El mainstream, uno podría decir que tiene una identidad, o sea, la psicología social hegemónica tiene su identidad, mientras que todas las demás alternativas, las psicologías sociales críticas, no son un conjunto homogéneo de programas. Son más bien programas más chiquititos que han retomado distintas cosas y que desde distintos lugares están criticando a la psicología social hegemónica. Pero no es que hay dos psicologías, la hegemónica y la crítica, sino que hay un montón de psicologías, algunas más cercanas a esta visión hegemónica, y el resto que son respuestas, pero respuestas distintas a esa mirada más mainstream. Entonces, les decía, ¿qué es lo que estas corrientes críticas le critican al mainstream o a la psicología social hegemónica? Bueno, en primer lugar, le están criticando la limitación del objeto de estudio a la idea de individuo. Y además le critican que ese individuo del que están estudiando es un individuo al cual no parecen reconocerle ni posiciones sociales, es decir, que los individuos están en distintos lugares de un mapa de relaciones sociales. Tampoco parece que le dan espacio al contexto social de esos individuos, si bien es verdad que hablan de escenarios sociales, pero no pareciera que ese contexto tuviera un peso explicativo. Además, dicen, entendiendo al sujeto sin posiciones y sin contextos, básicamente pareciera ser que es un sujeto que no tiene diferencias con otros sujetos. Es decir, tiene rasgos, tiene características propias, pero no tiene diferencias que tienen que ver con lo que la sociedad les da a algunos y no les da a otros. Es decir, es una concepción del individuo donde pareciera que no hay injusticias, donde pareciera que no hay problemáticas sociales. Y esa es, como se quiere, la principal crítica de las corrientes críticas al mainstream. Lo segundo que le van a criticar es que si los mainstream, o sea, si la psicología social hegemónica está a favor de la neutralidad política, o sea, la idea de que la ciencia no debería estar atrás de un proyecto político en particular, que en última instancia lo que están haciendo es reforzar situaciones e instituciones que son injustas. Es decir, que cuando ponemos el foco en valores individualistas como la libertad o la idea de una justicia un poco más retributiva, lo que no estamos haciendo es entendiendo, investigando y comprometiéndonos con otros valores sociales o colectivos que pueden ser, por ejemplo, la igualdad o la idea de una justicia un poco más entendida en términos un poco más distributiva. Y lo que le van a decir es, carece de un proyecto que tenga crítica y carece de un proyecto transformador. No se están preguntando cómo transformar la justicia, cómo transformar la sociedad, porque su visión de la ciencia no arranca, no está motivada por estas cuestiones, no está motivada por la injusticia, por ejemplo. A ver, igual es como cuando se habla de antipolítica, en este caso. Es evidente que la psicología social, psicológica o mainstream, por ejemplo, en el caso de Alport, es claramente política. Pasa que, bueno, está guiada por una visión política cruzada por una suerte de anticolectivismo. Obviamente, la visión individualista o una visión política individualista es
una visión política. Entonces, está mal, digo, venir a decir que son, que no tienen una visión política. Tienen una visión política, pero bueno, es una visión política centrada en un individuo y no una visión política centrada en una mirada un poco más general. Otra crítica fuerte es el metodologicismo, es decir, que pareciera que el método no está en relación o no se están planteando cómo entender al método en relación a su objeto, sino que hay, si se quiere, una suerte de entender que hay ciertos métodos que son más rigurosos que otros, pero porque esa es la manera en que se hace ciencia en otras disciplinas. Entonces, lo que la psicología social crítica le critica a la hegemónica es que el predominio de lo experimental, o sea, el método que tiene que ver con los experimentos y el método y los diseños metodológicos que recurren a la estadística no son necesariamente más rigurosas. ¿Por qué? Porque no se adecúan a los objetos con los que trabajamos en psicología social, o por lo menos que desde la psicología social crítica se entiende que son los objetos de la psicología social. Otra crítica, esto es una crítica, va a sonar medio rara, pero esto va a quedar más claro cuando veamos, por ejemplo, los experimentos de Stanley Milgram, cuando hablemos de obediencia y de influencia. Que es que hay un montón de cuestiones que, digo, si mi ideal de la ciencia viene del mundo de las ciencias físicas, de las ciencias biológicas, hay un montón de cosas que se pueden hacer en ese mundo, que son válidas en ese mundo, pero que no son válidas en el mundo social. Vamos a ver que, especialmente en términos de experimentos, hay un montón de experimentos que se pueden hacer en el mundo físico, o está bien experimentar en el mundo físico, no está tan bien experimentar en el mundo social. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un experimento con materiales, con, no sé, piedras, rocas o lo que sea, las piedras y las rocas no sienten. Y si yo hago un experimento con individuos, los influyo, puedo tener un efecto en ellos. Entonces hay toda una cuestión ahí de cuestiones de que hay cosas que nosotros podemos hacer en el mundo físico o en el mundo biológico que no las podemos hacer en el mundo social porque serían inmorales, porque es incorrecto hacerlo, porque generan un daño que no queremos generar. Y de hecho, con los experimentos de Milgram, de Stanley Milgram, que les decía, lo vamos a ver cuando entremos en la unidad de influencia, lo que termina pasando es que después de esos experimentos se empiezan a desarrollar los estándares que tienen que ver con una investigación ética o con una ética de la investigación. Hoy por hoy, cuando uno participa de una investigación, por lo general firma una especie de consentimiento informado, que ahí dice, ok, estoy de acuerdo con ser parte de esta investigación porque entiendo el sentido de la investigación, entiendo lo que estamos haciendo y entiendo que esto puede tener ciertos riesgos. Entonces, todo ese estándar, esa manera de pensar la investigación en el mundo social, se empezó a pensar a partir de los experimentos de Milgram sobre los que vamos a volver, porque son experimentos de psicología social. El problema de Milgram es entender por qué la gente obedece, y es una pregunta central de la psicología social. Y la última crítica que se le suele hacer desde la psicología social crítica a las psicologías sociales hegemónicas es que le falta reflexividad. Es decir, que pareciera que no hay un conocimiento científico del conocimiento científico. Es decir, parece que desconocen que aquello que ellos investigan también los condiciona a ellos mismos. Es decir, parece que no dan cuenta de que su manera de hacer ciencia es una manera que ya de por sí tiene ideologías, que tiene una cierta concepción del mundo, que tiene una manera de pensar el mundo, lo cual en el caso de la psicología social es básicamente venir a decirle a la psicología social que no está considerando las cuestiones sociales de su propia manera de hacer psicología social. Es decir, vos no podés indagar el problema del sexismo, el problema de los prejuicios entre géneros, por ejemplo, sin primero darte cuenta, sin primero preguntarte
cuál es tu lugar en esa manera de indagarlo. Si es que tus instrumentos, si es que tus preguntas de alguna manera refuerzan o no refuerzan esas ideas. Si es que, por ejemplo, no sé, si es que queremos investigar el problema de los prejuicios de sexo vinculados al género o lo que se conoce como sexismo, bueno, muy probablemente las preguntas que yo me haga como varón no van a ser lo suficientemente capaces de dar cuenta de ese fenómeno, a diferencia de las preguntas que podría hacer una psicóloga social mujer o que haya estado influenciada por el feminismo. Es decir, que mi manera de hacer ciencia también está cruzada por los mismos condicionamientos sociales que yo quiero ir a indagar en la realidad. Y esto es algo que la psicología social crítica tiene clarísimo y que de alguna manera le critican a las psicologías sociales más hegemónicas. Y creo que eso es todo. Así que, bueno, los remito a las lecturas que como les decía, tienen que ver por ahí con sacar una especie de foto de la psicología social en distintos momentos, como para que ustedes vean que en tanto en esos momentos, ya sea en el origen o en el inicio de la psicología social o en un momento particular, los 60, 70 y acá en Latinoamérica, van a ver cómo es que se están dando estas discusiones. Cuando lean los trabajos, intentan hacer un poco este jueguito de ver dónde y cómo se define a la psicología social, cuáles son sus objetos de indagación, cuáles son los métodos con los que trabajan y cuál es y de qué manera ese entendimiento de la psicología social se vincula con una mirada social y política de la sociedad y de la realidad. A ver.